Impactante señal de duelo en Francia. Es la imagen que nos llega desde París. Las luces de la emblemática Torre Eiffel fueron apagadas por varios minutos en señal de solidaridad con el sentimiento de un país que rinde homenaje a las 12 víctimas del ataque terrorista de ayer. Hola, bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora, son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Cacería a los terroristas de París, Juan Vicente Bernabéu, en la capital francesa. 24 horas después de la masacre, Francia sigue recuperándose del ataque terrorista al periódico Charlie Hebdo. En minutos desde París les contamos cuáles son los últimos avances en la cacería de los dos principales sospechosos que están en el norte de Francia. El Papa Francisco revolucionó las redes sociales, invitó al mundo a rezar por París, propuso un hashtag que rápidamente se convirtió en tendencia. 2015, con un nuevo orden internacional, hay fecha para las primeras reuniones por restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con Cuba. Serán el 21 y 22 de enero en La Habana. Constante amenaza a la libertad de expresión en Venezuela, Miguel Ángel Piñero en Caracas. 369 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela convirtieron al 2014 en el año más oscuro de la última década. Estamos en Cartagena con los acordes que brinda Mare Nostrum, Marix Aristizábal. Desde el Cartagena 9º Festival Internacional de Música, la historia de un pequeño de 8 años que es un prodigio frente al violín. Ya nos vemos. Es intensa la búsqueda de dos de los terroristas que atacaron en París. 3.000 hombres intentan localizarlos en el norte de Francia. Se trata de los hermanos franceses argelinos Cauchy. El tercer terrorista, de 18 años, se entregó a la policía. Hola, ¿qué tal, compañeros? Saludos desde París. Pues aquí, a esta zona donde nos encontramos a escasos metros de la redacción del Charlie Hebdo, no paran de acercarse ciudadanos a dejar flores, a dejar velas en homenaje a las 12 personas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión periodística. Y mientras esto sucede aquí, en las calles de París, en el norte de Francia, sigue la cacería de la policía para tratar de dar con el paradero de los dos principales sospechosos. Después de que un gerente de una gasolinera diera la voz de alarma diciendo que los había visto en una estación de servicio al norte de Francia, un dispositivo policial especial reforzado por los gendarmes y la policía francesa se encuentra barriendo la zona para tratar de acorralar a los dos principales sospechosos, dos hermanos de 32 y 34 años que habrían participado en esta masacre entrando en la sede del semanario francés y matando, como decimos, a 12 personas. Vemos toda la información en el siguiente informe. Las imágenes grabadas por vecinos y cámaras de seguridad del lugar permitieron a la policía identificar con facilidad a los autores de la masacre en el semanario Charlie Hebdo. A pesar de sus capuchas, por testigos sabían que eran musulmanes radicales porque hablaban árabe y gritaban consignas Alá. Los tres asesinos escaparon del lugar en el mismo automóvil negro en el que llegaron a la escena del crimen. Abandonaron el vehículo con los vidrios rotos por las primeras balas de respuesta de las autoridades algunas cuadras más arriba en el norte de París. Luego escaparon en carros robados. Los criminales siguieron la ruta hacia el norte de París y se estrellaron contra un vehículo en el distrito 19. Hirieron al conductor y trataron de seguir adelante, pero al final abandonaron su automóvil. De inmediato, cerca de 3.000 agentes antiterroristas fueron desplegados para dar con el paradero de los hermanos Said y Cherif Kouachi, de 32 y 34 años, nacidos en Francia, pero de origen argelino, y Murad Hami, el joven de 18 años que les colaboró. El primer gran operativo fue en su residencia en la ciudad de Reims, 12 horas después de los hechos, donde sin mayor resistencia el hombre se entregó a la policía. 24 horas después continúa la alerta nacional por amenaza terrorista. La búsqueda se trasladó a Crépy-en-Valois, donde testigos aseguraron que los hombres se habían atrincherado. Una gasolinera fue la primera pista. Otros reportes afirman que los hermanos Kouachi huyeron a pie por los campos de esa región. Helicópteros rodearon la zona en un radio de 20 kilómetros. Y mientras la policía sigue tratando de encontrar a los malhechores que podrían encontrarse en estos momentos en el norte de Francia,
el pueblo sigue llorando a sus víctimas, a las víctimas que perdieron la vida ayer aquí en el semanario Charlie Hebdo en París. Centenares de personas se han acercado hoy aquí a estas calles colindantes que lindan, como decimos, con la redacción, para dejar sus flores, para dejar velas, para dejar mensajes de paz, como están viendo detrás de mí. En la siguiente nota les contamos cómo ha vivido Francia su primer día de luto oficial. Francia quedó en silencio en homenaje a las víctimas de la masacre en París. El reloj marcó las 12 del mediodía, hora en la que ocurrieron los hechos, y todo el país se detuvo para recordar a los fallecidos del diario Charlie Hebdo. El presidente François Hollande se unió a la manifestación de condolencia en la prefectura de la capital. La Iglesia Católica hizo sonar las campanas de la imponente Catedral de Notre Dame. Solo el sonido de la lluvia se escuchaba en la céntrica Plaza de la República. Lugar donde cientos de parisinos tomados de la mano se encontraron para expresar su solidaridad con una gran marcha. En ese mismo sitio se hicieron las primeras manifestaciones para rechazar el ataque contra la revista. Las banderas ondearon a media asta. Toda Europa se unió en un solo dolor. La tristeza que invadió a los franceses se vio reflejada en los rostros de miles de personas que piden en silencio justicia. El metro de la capital interrumpió el tráfico. Instituciones de todo el país detuvieron sus actividades para participar en el acto simbólico que, en medio del más profundo dolor y rechazo, recordó a las 12 víctimas que dejó la masacre. Además, después de este atentado terrorista que acaeció ayer aquí en la sede del semanario Charlie Hebdo, también se han visto otro tipo de respuestas, otro tipo de ataques, en este caso hacia centros musulmanes, hacia lugares de culto. Varias mezquitas de los alrededores de París, de localidades cercanas a la capital, han amanecido hoy con restos, con daños, con restos de bala, con perforaciones de proyectiles en sus fachadas. También en una localidad cercana a Lyon, la mezquita ha sufrido una explosión. Esta ocurría en un restaurante de kebab cercano al lugar de culto musulmán. La explosión ha roto la vitrina del restaurante, pero no ha causado afortunadamente ningún herido grave. Ocurría la explosión alrededor de las 6 de la mañana. Por otro lado, también se han empezado a conocer el estado de la redacción Charlie Hebdo en unas fotos que han empezado a circular después de que las publicara el periódico francés Le Monde. Se ve la redacción completamente desordenada, destruida y con muchos rastros de sangre de estas 12 personas que perdieron la vida. Además, hay que recordar que otras 4 resultaron muy heridas y se debaten entre la vida y la muerte en el hospital. Y hasta aquí la información reportada a esta hora desde París, donde nos encontramos a escasos metros de la redacción que ayer fue atacada por estos terroristas que todavía están siendo buscados. Pueden continuar ustedes con más información en el estudio en Bogotá.
Buenas tardes, buenas noches en Francia. Gracias, José Vicente Bernabéu, desde París. Y el Papa Francisco revolucionó las redes sociales al invitar al mundo a rezar por París. Propuso un hashtag que rápidamente se convirtió en tendencia mundial. Con dolor, dedicó la homilía de hoy a los trágicos hechos en Francia. El Papa Francisco pidió al mundo rezar por París. En un hecho poco usual, lo hizo a través de su cuenta de Twitter en 8 idiomas. Sin texto, creó un hashtag. Prayers for Paris. Oraciones por París. @pontifex_es. En menos de una hora obtuvo más de 1000 retweets de sus más de 16 millones de seguidores en todo el planeta. Su invitación, en portugués, español, inglés, alemán, latín, italiano, francés y árabe, tuvo gran aceptación y el mundo se le unió en las redes sociales para el llamado a condenar el acto violento que sacudió a la capital francesa. @TrevorJackson5. Mantener a las familias y amigos de las víctimas en Francia en tus oraciones. @ManutManual. Islam en su conjunto no es una religión de paz. Tenemos que dejar de engañarnos a nosotros mismos. Pero su invitación no solo fue por Twitter. El Papa, que ya había calificado el hecho como un atentado abominable contra personas indefensas y la libertad de prensa, reiteró que fue un acto de crueldad sin límite y en la homilía de su misa diaria en el Vaticano pidió a Dios cambiar el corazón de los asesinos. París nos trae a la mente demasiada crueldad humana, mucho terrorismo aislado y terrorismo de Estado. ¿De cuánta crueldad es capaz el hombre? Nosotros rezamos en esta misa por las víctimas de esta crueldad, pero también por los que la perpetraron. Le pedimos al Señor que cambie su corazón. El pontífice también envió un telegrama al arzobispo de París y espera que su mensaje de condolencia llegue directamente a las familias de los 12 muertos y varios heridos de gravedad. La indignación por lo sucedido es mundial. En Europa y Estados Unidos también hay vigilias y minutos de silencio por las víctimas. Vamos a Washington, ahí está Marta Lucía Ávila. Marta, buenas tardes, es tu hora. Así es, muy buenas tardes. En estas marchas y vigilias la gente rechazó la violencia de los extremistas y se solidarizó con los valores que defendía el semanario satírico. Aquí en Estados Unidos las principales concentraciones de gente se dieron en Washington y Nueva York. Desafiando el intenso frío que azota gran parte del país, miles de estadounidenses salieron a las calles para expresar su solidaridad con el pueblo francés. En Washington, el punto de encuentro fue el simbólico Museo de las Noticias. Se contabilizaron unos 400 manifestantes, entre ellos la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, de nacionalidad francesa. En Nueva York se concentraron en Union Square. Allí todos portaban carteles que decían «Yo soy Charlie». Manifestaciones similares se vivieron en Canadá. En Londres, los ciudadanos se reunieron en la plaza de Trafalgar para expresar su rechazo al atentado. Oficiales de Scotland Yard se sumaron a esta muestra de solidaridad. Muchos alzaron lápices como símbolo de la defensa de la libertad de expresión. Otros llevaban la portada de la revista que titulaba «El amor es más fuerte que el odio». En ciudades europeas como Madrid y Berlín, el punto de concentración de la gente fueron las sedes de las embajadas francesas. Todos allí, al unísono, coreaban: «Todos somos Charlie Hebdo». Y los más importantes diarios del mundo se unieron a esta causa y resaltaron la valentía de la publicación francesa. No solamente dedicaron sus portadas al registro de esta noticia, sino sus editoriales para hacer una defensa de la libertad de expresión. La portada del semanario Charlie Hebdo, contra quien se dirigió el atentado terrorista, viene totalmente en negro con un titular que dice: «Soy Charlie». En Francia, otros diarios como Le Monde titulan: «Una bala de la policía al sur del París en la secuela del ataque contra Charlie Hebdo». El diario Le Figaro dice: «Charlie Hebdo, François Hollande recibe el apoyo de toda la clase política». En la portada de Le Parisien se lee: «Atentado a Charlie Hebdo, 2 sospechosos ubicados en el Aisne». En España, El País titula: 7 detenidos en la investigación de Charlie Hebdo. Mientras el ABC publica: Los hermanos yihadistas se atrincheran en un edificio del norte de Francia. En la portada del BBC de Inglaterra se lee: Francia, arrestan a 7 personas en conexión con el atentado a Charlie Hebdo. Mientras en Egipto, uno de los diarios más importantes, Al Akhbar, publica: Asignación de jueces para luchar contra el terrorismo por la policía que investiga el asesinato del sur de París. Y la imagen corresponde a 2 textos en inglés y francés que dicen: Yo soy Charlie. En América, la portada del Washington Post dice:
París, sospechoso dijo rendirse. 2 sospechosos siguen en libertad. Mientras el New York Times titula: Uno de los sospechosos del asalto en París se rinde. 2 siguen en libertad después de un ataque en el periódico. En Colombia, la portada del periódico El Tiempo se imprime en blanco y negro como un hecho histórico en el que se solidariza con el ataque al semanario francés y titula: El mundo repudia atentado contra la libertad de expresión en Francia. Por su parte, El Espectador publica: Todos somos Charlie. Y aparece una imagen que corresponde a una caricatura que fue portada el 8 de febrero del 2006 en el semanario Charlie Hebdo y fue dibujada por Cabú, uno de los caricaturistas asesinados, y la imagen representa al profeta Mahoma con una leyenda que dice: es difícil ser amado por idiotas. Más adelante estaremos nuevamente con Marta Lucía Ávila desde Washington para hablar de otros temas. La indignación de los caricaturistas colombianos por el ataque en París quedó plasmada en las páginas de los principales diarios y revistas. La etiqueta Yo soy Charlie le da la vuelta al mundo. Está presente en redes sociales, en afiches, pancartas, diarios y revistas, y Colombia no es la excepción. Los mejores caricaturistas del país están de luto. El terrorismo islámico les arrebató a sus colegas y en algunos casos a sus amigos. Esta es la imagen que circula hoy en el periódico El Colombiano de Medellín, los trazos de Esteban París, en señal de repudio y de dolor ante lo ocurrido en la ciudad con la que comparte su nombre. Un hecho gravísimo, sobre todo contra personas que en toda su vida se dedicaron simplemente a defender sus ideas con las únicas armas de un lápiz, una plumilla, un rotulador y un papel. Se trata de un complot de buenas ideas y creaciones, de una sentida unidad de las mejores plumas contra la barbarie. Ligre, en el Heraldo de Barranquilla, publicó hoy un lápiz mordido que, a pesar de evidentes laceraciones, sigue dejando huella. Yo hago una metáfora de que al lápiz, por más mordisco de que se le haga, no deja de dibujar y al contrario, lo fortalece. También con un lápiz vulnerado, Meo expresó su voz de rechazo en el diario El País de Cali. Libertad de expresión herida pero jamás derrotada hace parte de la frase que acompaña su afligida creación. Bueno, el dibujo es simplemente una expresión de indignación y de tristeza frente a los tristes hechos ocurridos en París, pero a la vez es una caricatura de esperanza, es un lápiz partido, pero de ese lápiz partido brota una hojita, que es el símbolo de la esperanza. En el diario El Tiempo, Matador usa una pluma, pero que destila sangre. Que este es un día negro, más que para la libertad de expresión, es un día negro para el humor, para los caricaturistas del mundo, me parece a mí. Porque nunca se había reportado un ataque tan cruel, tan desalmado, de llegar a una sala de redacción y masacrar a todos los comunicadores. Un fanático extremista que confunde lápices con clavos es la manera como Vidal, en el Universal de Cartagena, expresa su rechazo a la atrocidad. Todos coinciden en que es un momento de intenso dolor, pero un golpe que debe servir para defender la libertad. Volvemos a Washington porque hay otra noticia de orden mundial. Marta, ¿qué novedad hay sobre el restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba? Así es, el Departamento de Estado acaba de confirmar las fechas en las que comenzarán las reuniones con Cuba para normalizar las relaciones diplomáticas rotas hace más de 50 años. Serán los días 21 y 22 de enero en La Habana. Viajará Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y delegada de la administración Obama, para adelantar estas negociaciones. Regreso con ustedes. Muy bien, Marta, gracias por la información desde Washington. Y nuevas denuncias de violación a la libertad de expresión en Venezuela. Miguel Ángel Piñero en Caracas, buenas tardes, es tu hora. Hola, buena tarde. Así se desprende del más reciente informe de la ONG Espacio Público. Detalla que fueron 350 casos, prácticamente uno por día, y casi un centenar de periodistas fueron agredidos físicamente. El estudio revela que las autoridades pasaron de la omisión a la agresión, una política represiva abrazada a la impunidad. Una concurrencia entre la política agresiva, la ausencia de actuación de la Fiscalía, el Ministerio Público y la Justicia, y por otro lado una suerte de complicidad. Para el Colegio Nacional de Periodistas, una máxima de la Revolución Bolivariana ha sido fomentar el odio y en las cifras las consecuencias. Esa siembra de agresiones permanentes a la prensa, a los comunicadores, a los medios de comunicación, puede degenerar en un acto terrible como el que el mundo tuvo oportunidad de observar a través de las diferentes informaciones de lo que sucedió en Francia. La Guardia Nacional fue el componente más agresivo. El informe también destaca el acelerado acoso hacia la prensa internacional.
El Colegio Nacional de Periodistas se ha declarado en alerta ante lo que considera la posible aprobación de la llamada Ley de Comunicación Popular. Considera el cuerpo colegiado que sería el exterminio de la profesión en Venezuela, pero también la compra de medios a través de propaganda política. Es toda la información desde Caracas. Regreso con ustedes. Muy buena tarde. Buena tarde, Miguel Ángel. Gracias en Caracas. Y al cierre los acordes del Mediterráneo, vamos a Cartagena, donde avanza el tercer día del Festival Internacional de Música Clásica. Marix Aristizábal, buenas tardes, es tu hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, son muchas las cosas que nos sorprenden del Cartagena Festival Internacional de Música y hoy les tengo una de esas historias. Se trata de Juan David Bernal. Él es un pequeño de tan solo 8 años que es un prodigio al frente del violín y está practicando desde los 3 años. Justo cuando sus papás le preguntaron a él qué prefería de Navidad, si una gran pista de carros o un violín, él se decidió por el violín. Esta es la historia de este pequeño talento. Por su estatura parece perderse en medio de la orquesta, sin embargo su talento lo hace ver como uno de los más grandes músicos. Tiene tan solo 8 años, pero el violín en sus manos habla de una gran trayectoria. Yo llevo 5 años de experiencia tocando violín. Comencé con una almohada y un palo. Eso era mi juguete, hasta que un día mis papás me preguntaron, ¿quieres una pista de carros o un violín? Yo elegí un violín. La música, como en los genios del arte, brota de manera natural y parece que viniera impresa en su alma. Yo no tengo pánico escénico. Fuera el pánico escénico. Juan David se prepara para alcanzar uno de sus más grandes logros, tocar junto a varios de los músicos que ha admirado desde muy pequeño. No me siento en desventaja. ¿Por qué? Porque yo no sé, yo siempre me siento seguro con, además, toda esta orquesta tan grande, con todo el apoyo de los músicos. El puerto de Cartagena el próximo 10 de enero será el escenario para que ese sueño deje de pintarse en su mente y pase a ser el mejor de sus recuerdos. Pero acá en el Cartagena Festival Internacional de Música, que está dedicado al Mare Nostrum, al mar Mediterráneo, también hay un espacio para la música latinoamericana, para la música colombiana. Esta mañana escuchábamos al clarinetista Gabriel Mirabassi, uno de los más reconocidos en el mundo entero, y además al brasilero Ferragutti. Ellos interpretaron músicas de Brasil, de Colombia, de toda Latinoamérica, y pues cautivaron por supuesto a su público. Para que ustedes se programen, hoy a las 7 de la noche habrá un concierto con el repertorio español, uno de los más aclamados aquí en el Cartagena Festival Internacional de Música. Mañana viene otra velada maravillosa en la Plaza de San Pedro, un concierto gratuito, y el sábado uno de los conciertos más esperados en la Sociedad Portuaria. Nosotros por supuesto estaremos allí para llevarles a ustedes todos los detalles. Feliz tarde. Feliz tarde, Marix. Hay mucho para ver en este Festival de Música. Gracias. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.